Saludos, mi nombre es Arlis Morales y represento el proyecto Una Residences en Brickell. Una Residences es un proyecto que está localizado en la exclusiva área de Brickell. Somos exactamente el único proyecto de construcción que está justo cerca del agua. Una Residences está desarrollado por Oko Group, uno de los desarrolladores más grandes de Rusia, también dueños de los Aman Resorts. Diseñado por Adrian Smith and Gordon Gill Architecture, Una está inspirado en los elegantes materiales y formas del diseño clásico de un yate. Fácil de identificar por la amplia curva de su imponente silueta, la superficie acristalada de edificios refleja el resplandor de los rayos del sol, mientras que sus ventanales de piso a techo ofrecen maravillosas vistas de la bahía de Biscayne. Una Residences está localizado en Brickell, que es una de las áreas más exclusivas de Miami. Estamos a únicamente 15 minutos del aeropuerto, 15 minutos de la playa, unos 10 minutos de Coconut Grove, donde se encuentran las mejores escuelas. Y en el área de Brickell, donde está toda el área de restaurantes y entretenimientos y el área financiera. Un vecindario residencial tranquilo e idílico, con grandes propuestas gastronómicas, centros culturales y tiendas, además de diferentes opciones para salir a correr, montar bicicleta, pasear en bote. El acceso directo al mar, los senderos para caminar, los parques públicos y las ciclovías facilitan la interacción con los maravillosos paisajes de los alrededores. Una vez en el interior, los residentes se encuentran con imponentes vistas de la bahía de Biscayne en cada rincón. Los ventanales de piso a techo dejan entrar la luz del día a cada una de las áreas. Las amenidades de Una representan la mejor combinación entre ocio, bienestar y entretenimiento. Ofrecen una variedad de espacios interior y al aire libre diseñados en torno a la espectacular bahía de Biscayne. Entre las amenidades que Una Residence ofrece, tenemos piscina frente a la bahía, piscina de natación al aire libre y otra piscina familiar, jacuzzi, cocina de servicio de comidas, zona acuática para niños, un lounge exclusivo para residentes, una sala de cine, sala para niños, sala de estar al aire libre, acceso al paseo costero de la bahía, moderno gimnasio con áreas de yoga y entrenamiento profesional, spa con sala de vapor, sauna y salas privadas para tratamientos y masajes con vista a la bahía. Ya sea para disfrutar de una tarde de relajación en la piscina frente a la bahía o entretener a familia y amigos en el salón privado para cenas y fiestas, los residentes podrán disfrutar de una gama de opciones de amenidades. Terraza al aire libre con maravillosos jardines, área para pasear perros, almacén privado con aire acondicionado y acceso exclusivo a nuestro club de playa en el Grand Bay Club en Key Biscayne, localizado a 10 minutos de Una Residences. Una Residences, a diferencia de otros proyectos de Brickell, se le considera un boutique building. Por esa misma razón, nuestros residentes van a disfrutar de una marina, donde van a tener espacios para guardar sus botes. El proyecto consiste de 135 unidades, únicamente 4 unidades por piso. Todas nuestras residencias cuentan con ascensor con acceso privado, extensas terrazas con puertas de piso a techo y barandillas de vidrio, techos de 3,5 metros de altura por encima de los estándares de Miami, cocinas con hornos Gágano, estufas de inducción eléctrica, habitación principal con guardarropa y baños separados, cuarto de servicio con lavadora y secadoras, residencias fluidas con exposición del este a oeste, al océano y a la ciudad en los pisos superiores. Actualmente tenemos disponibles residencias de 2 recámaras desde 141 metros cuadrados, comenzando en 1.1 millón. Buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo a nuestro panel. Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos un roster de panelistas bastante interesante. Tenemos expertos en el mercado. Les voy a pedir que prendan las cámaras a todos nuestros speakers. Bienvenido, Víctor Manuel Requejo, Banco Inmobiliario Mexicano. Gusto saludarte. Hay que prender tu micro. Gracias, Guillermo. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Bienvenido.
bienvenido. Enrique Ayón de ION Financiera, bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Buen día para todos. Federico Cerda de Global Business, bienvenido, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos también. Para moderar el panel de lujo, nuestro amigo Ignacio Torres de 4S. Bienvenido, Nacho, y muchas gracias por esta oportunidad y estoy seguro que lo harás de excelente manera. Los dejo y darle la bienvenida a todo nuestro público que ya está conectado y me conecto con ustedes más tarde. El panel es tuyo, Perfecto. Nacho. Gracias, Memo. Gusto en saludarte. Saludos a todos. Señores, bienvenidos a este foro. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Saludos a los tres. Esperando que esté bien todo con ustedes y con sus familias. Y bueno, pues Memo ya los presentó. Tenemos a Juan Manuel Requejo de Banco Inmobiliario. Bienvenido, Juan Manuel. Federico Cerda de Global Business y de Cobra. Y Enrique Ayón de ION Financiera. Tenemos panel de lujo y un servidor, Nacho Torres de 4S Real Estate. Señores, si quieren empezamos a platicar porque el tiempo apremia y siempre con este panel seguramente nos vamos a extender y tendremos muchas cosas que platicar. A los tres, y esto es como un comentario que hemos visto, lo que ha pasado en este último año definitivamente es una situación completamente diferente. Los planes que se tenían para 2020 y hasta los mismos planes que tenemos para 2021 se han visto afectados por esta pandemia y este movimiento o esta recesión económica que está afectando al mundo y que está afectando a todos los sectores. Y lo que decíamos y hemos venido platicando, el sector inmobiliario no es la excepción. Sin embargo, a pesar de estos movimientos que estamos viendo en el mundo y en el sector inmobiliario, vemos de cierta forma que en comparación con otras crisis, sobre todo en México, el mundo inmobiliario y sobre todo el sector de vivienda se ha mostrado de cierta forma resiliente a los cambios que hemos visto y a la situación económica. Uno pensaría, y siempre se ha dicho, que cuando hay una crisis económica, el mundo inmobiliario y el mundo de la construcción es lo primero que se para. Esta crisis creo que salimos bien parados los que estamos en el mundo inmobiliario, sobre todo la parte de vivienda. Si bien han caído las ventas, vemos que ha contenido de cierta forma el efecto y eso tiene un efecto directo en la parte y en el sistema financiero y todo lo que tiene que ver con bancos, etc. Entendiendo digamos que esta situación económica, entendiendo lo que ha pasado, ha tenido un efecto directo en México y hemos visto cómo en los últimos meses pues las tasas de interés han venido a la baja de una forma significativa, después de que tuvieron una alza significativa a partir exactamente de hace 4 años que Donald Trump entró al poder en Estados Unidos, donde vimos un crecimiento importante y este año hemos visto cómo han ido a la baja. Aquí quisiera preguntarle a Víctor Manuel, entendiendo el expertise que tiene, al igual que los otros dos panelistas, pero esta pregunta sí me gustaría que apoyara Víctor Manuel. Víctor Manuel, esta baja de tasas en México, ¿qué significa? O sea, ¿es un beneficio para el desarrollador? ¿Desestresa el modelo financiero que ya venía un poco estresado por la baja en ventas o por algunas malas prácticas que pueden tener algunos desarrolladores o simplemente porque a la hora de bajar el costo financiero se ve beneficiado? ¿Eso lo verán reflejado los consumidores? También entender si esta baja de tasa de interés es un efecto corto, mediano plazo o lo veremos en un periodo mayor a 2, 3 años. Y también preguntarte, hoy tenemos elecciones en Estados Unidos y eso definitivamente nos afecta porque nuestra política monetaria viene ligada directamente a lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos bajó tasas, nosotros bajamos tasas. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Qué es lo que esperamos? Y si esta bajada en tasas de interés va a desestresar los modelos financieros o las proformas de nuestros amigos desarrolladores. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves la situación y qué es lo que va a pasar? Bueno, muchas gracias por preguntar esto, cuando tú ya has dado gran parte de la respuesta. Venga. Las tasas de interés son un efecto de lo que está sucediendo fuera del país, fundamentalmente en Estados Unidos. Claro. Entonces, simplemente seguimos la marcha de lo que sucede en aquel país. Han bajado las tasas de interés allá en Europa a nivel mundial
y nosotros hemos hecho lo mismo. Baja la Fed la tasa básica, la bajamos nosotros y todo va al compás. Indudablemente que los movimientos en la tasa de interés afectan a favor o afectan en contra a la actividad económica, de la que no es ajena la actividad de la construcción. Y esto beneficia tanto a los promotores como beneficia a los adquirentes, en el caso de que el promotor pues transmita al adquirente el beneficio que tiene en la disminución de la tasa de interés en el precio. Sin embargo, pues hasta la fecha como que no se nota, porque la tasa de interés es un componente pequeño en el componente de costos de las casas. Eventualmente podría la tasa de interés junto con las comisiones de aperturas y los gastos financieros en general significar, dependiendo del inmueble, entre el 6 y 8% del costo. Entonces, una subida o una bajada en la tasa de interés afecta menos que una subida importante o bajada importante en el acero, por ejemplo, o en el cemento. Okay. Es ciertamente bueno y anima a la gente que haya bajas tasas de interés, pero no por eso la gente está lanzándose a la calle a comprar vivienda. En realidad han venido disminuyendo el volumen de vivienda a colocarse tanto el año pasado como este año. Estimamos nosotros que la combinación de la disminución en la compra de vivienda y en la construcción fluctúa entre un 28 y un 40%. También dependiendo del tipo de producto. Entre más caro el producto, la disminución en la venta, creo yo, ha sido mayor. Nosotros estamos acostumbrados o nos hemos estado acostumbrando en los últimos años a hablar de viviendas, pero de viviendas caras. Y cuando hacemos proyectos o hacemos anuncios, lo hacemos de las viviendas caras. Estamos olvidando el mercado masivo, en donde la tasa de interés tendría un mayor efecto. El mercado masivo es el mercado mayor de $1 millón de valor y aún más el menor a $400,000. Pero hay poco producto y los que lo tienen lo venden, yo creo que como pan caliente, y si no venden más es porque no tienen más producto. Esto va a estar afectado todavía más a los movimientos financieros por las elecciones en Estados Unidos, dependiendo de quién gane. Okay. Se piensa que el que va a ganar es el señor Biden, pero pues no hay que descartar al señor Trump. Eventualmente podría ser la sorpresa, y por la mecánica que se sigue en Estados Unidos de no elegir a sus presidentes de manera directa, sino a base de votos electorales. En los estados en donde hay más votos electorales, pues estos pesan más en la decisión final. En la última elección presidencial tuvo más votos el contrincante la contrincante de Trump que Trump. Si hubiera sido la elección por voto directo, hubiera ganado Hillary. Vamos a ver ahora si en los lugares del centro medio de Estados Unidos gana algunos de los estados Biden, gana en Florida, gana en Texas, etcétera, en Connecticut, eventualmente podría ganar. Y las tasas de interés... Víctor Manuel, entonces el efecto o digamos que el resultado que tengamos el día de hoy va a tener un efecto en el corto plazo en la tasa de interés, o tú crees que la tasa de interés, independientemente de quién gane, más o menos se va a mantener estable más por un efecto económico y que de cierta forma la Fed también pues trabaja o digamos que define sus políticas de una forma independiente? ¿Es que el cambio tenga un efecto? Porque hace 4 años sí lo tuvimos. Hace 4 años México sí tuvo un cambio a la hora que ganó Trump, el peso se devaluó. Ahora, ¿qué esperaríamos? O sea, con Trump pues esperaríamos que estuviéramos igual como estamos ahorita, y con Biden pues a lo mejor hay un cambio.
la pregunta es, sin ponernos de un lado de uno de otro, ¿tú crees que si hay un cambio de presidente o si seguimos con Trump, va a haber un cambio en la política, o sea, en la tasa de interés para estarnos preparando? Bueno, mira, es difícil adivinar esto. Okay. Lo que se piensa es que Biden, que sus políticas tendrán un beneficio mayor a largo plazo, porque es un hombre de estrategia, no es un hombre de ocurrencias del momento, como al parecer lo es Trump. Entonces, yo creo que los negocios a largo plazo se verán beneficiados con Biden. Si esto lo percibe los negocios, eventualmente la tasa de interés posiblemente baje para que la inversión fluya, porque allá sí tiene mucho efecto la disminución de la tasa de interés. La manejan para que los negocios o se detengan si la inflación es fuerte o al revés. Entonces, eventualmente podría bajar, eso creo yo. Okay. Pero no podría afirmarlo, ¿verdad? Es difícil decirlo. Muy bien. Ahora, gracias. una cosa, además, déjame decirte, una cosa es que la tasa de interés baje en Estados Unidos, otra cosa es que baje en México. Yo creo que la tasa básica de nosotros, la tasa TIE, es difícil que baje. Ya estamos en un momento en que si la disminuimos, podrían los inversionistas extranjeros dejar de tener interés en la inversión en México. Claro, totalmente. Muy bien. Mucho se habla hoy en día acerca de lo que está pasando desde la visión del desarrollador y con los nuevos proyectos, en donde en estas épocas hemos escuchado que el acceso al crédito y sobre todo los créditos puentes ha sido un poco más complicada porque los bancos han puesto, digamos, algunas restricciones al acceso al crédito. Mucho se habla o el comentario que escuchamos por ahí es que los bancos sí están prestando, pero únicamente están prestando a desarrolladores o a proyectos selectos. Enrique Ayón de IOM Financiera, te quisiera preguntar, ¿esta visión es correcta? O sea, sí hay acceso, pero únicamente le están prestando dinero a algunos desarrolladores. Cada día somos más selectos o los bancos son más selectos a quien le están prestando. ¿Qué efectos tiene eso? ¿No vamos a crear de repente oligopolios en donde los grandes que tienen una gran trayectoria son los únicos que tendrán acceso y los pequeños desarrolladores no tendrán acceso? Entonces creemos este oligopolio de desarrolladores en donde solo a algunos les va a ir bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es correcta esa visión? Y si soy un pequeño desarrollador o soy un desarrollador que no tiene tanta experiencia o tantos proyectos detrás como los grandes, ¿qué es lo que sí tengo que hacer para poder acceder a estos créditos? ¿Todo esto es correcto o seguimos igual? ¿La banca sigue igual? ¿La banca sigue activa? ¿O la banca sigue completamente o está retraída? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, buenos días. Yo te comentaría que al final de cuentas, o sea, a mí me parece que la banca sigue estando activa, que de alguna manera los modelos de negocio que cada una de las instituciones va estableciendo, es lo que prácticamente va alineando pues, a tener algún proyecto financiado. Pero yo te diría que en todas estas preguntas me parece que yo podría, digamos, establecer algún mecanismo en donde se dice, tú tienes hoy una línea de crédito, tienes un monto a financiar y bajo ese escenario pues entran varios proyectos y tiene que ver con las capacidades del desarrollador, con las capacidades o concentración de riesgo que tenga cada una de las instituciones financieras establecidas en sus políticas. Si bien es cierto que hoy de repente los financieros nos ponemos un poco nerviosos en el sentido de que esta crisis, este COVID, pues ha venido impactando de manera general, es cierto también esa situación y los comités y las gentes de riesgo se hacen quizá un poco más analíticos. Pero yo te diría que cualquier proyecto que sea viable va a tener financiamiento. Y viable me refiero a términos técnicos, a términos legales, a técnicos financieros y a términos comerciales. Si bajo ese escenario existen esa combinación de factores, creo que
hasta este momento la banca sigue abierta, las instituciones, las OFOMES seguimos activos. Y nosotros estamos viendo, digamos, quizá a lo mejor, si bien es cierto, el análisis va a determinar un poco más de tiempo, pero yo creo que finalmente todos estos proyectos van a tener un financiamiento. Y aquí, pues, mucho tiene que ver también la dinámica del desarrollador. O sea, de repente hay proyectos o hay modelos de negocio que le permiten al desarrollador hacer 1, 2 o 5 proyectos o más. Y bajo ese escenario, pues yo creo que cualquier proyecto técnicamente viable es financiable. Y en ese escenario, pues yo creo que está abiertas las instituciones financieras. Mira, en datos, si nosotros estamos observando y vemos que de alguna manera los registros de vivienda hoy han crecido en este mes de agosto casi 18,000 viviendas registradas. Y si bien es cierto, tenemos una tendencia del 25% menos en lo que va año con año, pero hoy empieza a despertarse, hoy la gente empieza a salir, hoy la gente empieza a comprar, hoy tenemos pues prácticamente la viabilidad del crédito, la banca no ha cerrado, las tasas de interés son prácticamente fijas, largos plazos, y yo creo que la oportunidad en términos de venta es lo que va haciendo el proyecto viable. También vemos que los saldos de crédito puente pues han venido creciendo en todas las instituciones y la gente está abierta a financiarlos. Entonces yo creo que proyectos clasificados no por tamaño de promotor, sino por tamaño de volumen de negocio, todos son financiables, ¿no? Nosotros estamos abiertos a poder evaluar y financiar cualquier proyecto que sea viable. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta para Víctor Manuel, y la pregunta es, Víctor Manuel, las fuentes de financiamiento tradicionales que hemos visto hoy en día en el mercado mexicano, latinoamericano de real estate, nos apuntan a que hay 3 formas tradicionales de financiar tu proyecto, ¿no? Una es por medio de equity o capital por medio de los inversionistas. La segunda es crédito bancario o créditos puentes por medio de los bancos o alguna institución financiera. Y el tercero, de cierta forma, también los desarrolladores se financian por medio de las preventas que traen de sus clientes. Antes de la pandemia teníamos digamos que cada uno de los desarrolladores tenía su modelo más o menos definido de cómo iba avanzando y cómo se financiaba con cada una de ellas, algunas más que otras, y algunas con más riesgo y algunas más caras que otras, ¿no? En esta pandemia, ¿has visto que alguna de ellas tome alguna participación mayor que otra? Entendiendo que muchos de los desarrolladores que no están preparados y que no tienen proyectos tan sólidos como menciona Enrique, no tienen esas condiciones, hayan cambiado, que no tengo acceso a un crédito puente todavía, pero estoy financiando con las preventas. ¿Ven ustedes algún cambio importante en esa parte? ¿Y qué riesgos tienes, verdad? Porque también entendemos que financiarte con las preventas de un cliente puede tener diferentes riesgos. ¿Tú ves que ha cambiado o seguimos igual? ¿Ves algún riesgo? ¿Cómo se ha comportado el mercado? Bueno, mira, el mercado no ha cambiado y sí ha cambiado, pero viene cambiando desde hace tiempo. Los financiamientos tradicionales a base de equity, o sea, de capital propio, o a base de crédito bancario, o a base de las preventas, es de hace mucho tiempo y continúa y va a continuar. Se le han venido añadiendo algunas otras cosas. Bueno, ahí nos falta añadir otra forma de financiamiento que es muy común en algunos lugares del país, la usura. ¿Por qué? Porque la usura, aun cuando las tasas de interés son enormes, que a veces la usura no solamente es la del señor que está en su casa con un bote de dinero prestándolo, sino es institucional, Claro. Hay algunas empresas que te financian la compra de terrenos y te cobran el 25% anual acumulado, ¿no? Entonces, no sabe uno en dónde está la usura. Entonces, mira, yo creo que el crowdfunding, la reunión de una serie de inversionistas pequeños que le apuestan a un proyecto, desde hace tiempo viene apareciendo. Hay muchas operaciones que se realizan en México. Algunos inversionistas están muy pegados a eso.
hacen colectas entre amigos y se juntan 15, 20, 25 personas, aportan 1, 5, 10 millones de pesos cada uno y hacen grandes edificios. Eso es muy común, lo ha sido siempre. Ahora lo que se quiere es popularizar esto a base de inversionistas pequeños a través de lo que llaman crowdfunding. Entonces, me parece que este es un instrumento que tendrá mucho éxito porque lo va a permitir, no la pandemia, lo va a permitir las innovaciones digitales. Entonces, tú podrás desde tu celular entrar a la compra o la inversión de recursos para participar en un negocio que se está exhibiendo a través de las diferentes redes, a través de los diferentes sistemas que hay de comunicación, como el que ahora tenemos, por ejemplo. Esto cada vez va a tener una mayor presencia en el mercado. Y eso es bueno, porque a los inversionistas pequeños usualmente se les pagan bajas tasas de interés. Ahora la tasa de interés de la operación activa es baja, pero está relacionada con los constructores, pero la tasa de interés pasiva, la de los inversionistas, es más baja aún. Estábamos viendo el otro día las tasas de interés promedio que pagan algunos bancos. Bueno, Banamex, su tasa de interés en general es 1.85, lo digo porque esto es público. El Bancomer es un poco más del 2%. Los bancos grandes pagan bajas tasas de interés por las recepciones de dinero, por las captaciones de dinero que tienen. Los bancos medianos y los bancos pequeños que son nuevos, los pagan TIE y arriba de TIE también, porque como no son conocidos, el mercado no les tiene la confianza que le tiene la banca grande. Entonces, el riesgo para ellos es mayor, exigen una mayor tasa de interés. Y estos bancos, pues, prestan más caro que la banca grande. El problema es que pues, la banca grande con frecuencia tiene requisitos más duros, más difíciles para prestar a los pequeños constructores. Entonces, por eso se logra el gran equilibrio del mercado. En síntesis, veremos nuevos instrumentos de captación, pero han venido desarrollándose desde hace tiempo. Ahora tendrán una mayor presencia en el mercado por la cuestión digital. Perfecto. Federico, tú estás de cierta forma desde la parte financiera como con el fondo de Cobra y también digamos que tienes la cachucha de desarrollador con Global. Entonces, entendiendo, digamos, esa dicotomía que tienes o pudieras tener en el entendimiento de la parte de desarrollo y la parte financiera también, creo que aquí hay mucho aprendizaje contigo, sobre todo para aquellos que están, digamos, incipientes en el mundo inmobiliario o son de otra escala o son más chicos y siempre están compitiendo con los grandes desarrolladores que tienen mucha experiencia. Hoy en día, para aquellos desarrolladores que han estado batallando o que no han podido tener acceso a crédito adecuado, económico, formal, bien estructurado, ¿qué recomendaciones le pudieras decir o dar a los desarrolladores? ¿Qué es lo que tengo que hacer para así poder acceder al crédito, para que las instituciones financieras me identifiquen como un desarrollador serio, como un desarrollador con un proyecto adecuado, que cumpla con las características que ahorita mencionó Enrique? ¿Qué es lo que pudiéramos decir? Y también la pregunta es, ¿ves algún riesgo o algún tema estos pequeños desarrolladores, algún cambio de circunstancia que les afecte a la hora del acceso al crédito? ¿Qué va a pasar con ellos si al final no logran acceder a un buen crédito? Bueno, aquí básicamente se han tocado temas muy importantes. Lo primero es, como desarrollador, lo que tienes que hacer es tener proyectos que hagan sentido. ¿Me explico? ¿Y a qué me refiero con que un proyecto haga sentido? Básicamente, la primera es que tengas un producto que sea requerido por tu consumidor, o sea, que en realidad que te lo vayan a comprar. Eso, pues bueno, de entrada disminuye muchísimo el riesgo de cualquier socio bancario que al final es gente que está confiando en ti como compañía y en tu proyecto. Entonces, son tus socios también. Obviamente, claro, si tú garantizas que la venta la tienes
relativamente analizada y que existe una demanda para el tipo de producto que estás haciendo, de entrada ya llevas bastante gana. La segunda tiene que ver con una parte legal. Muchas veces nosotros se nos enseña a ir a hacer las cosas a vapor. Cuando tú tienes socios institucionales, lo que te piden es que cumplas con ciertos requisitos legales que son by the book. La primera es que todo se encuentre escriturado de una manera perfecta, que tengas los papeles completamente en orden, que no te falte ningún pelo para poder, digamos, acceder a ese crédito y disminuirle el riesgo a tu socio, que al final, vuelvo a insistir, es alguien que está confiando en tu proyecto y te está abriendo una línea de crédito, pues para que tú puedas concretarlo. El tercer punto tendría que ver con la parte de cómo estructuras esa visión de mercado, tu venta, esa estructura legal, digamos, lo que te permite hacer tu predio y el número de unidades que estás desarrollando, cómo lo plasmas en un estado financiero para que la gente lo entienda y entienda bien dónde está, de qué porcentaje le estás hablando, cuál es tu base de costos, y que tengas eso muy, muy bien planeado, ¿no? La cuarta, que yo creo que es la que ayuda muchísimo a que la gente te tenga confianza, es que tengas una base operacional sólida, ¿no? A lo que me refiero, ¿a qué me refiero con una base operacional sólida? Que tengas procesos de construcción, que sepas perfectamente lo que estás haciendo en cada etapa de tu desarrollo. Esta industria no es para venir a probar, ¿no? O sea, si eres capaz de hacerlo, no. Tienes que realmente tener una experiencia probada. La construcción per se, o sea, es un expertise muy complejo. O sea, el desarrollar un proyecto desde cero, que es encontrar la tierra, sacar los permisos, hacer toda la ingeniería para que haga sentido, tener una buena base de costos y demás, realizar la ejecución del proyecto y sobre todo después el sistema, la parte que tiene que ver con la postventa, pues en realidad también es parte de tu know-how. Y ese cuarto punto creo que es algo que también tus socios, los bancos, se ponen a ver. Yo siempre he pensado de que hay mucho dinero ocioso en el país, no nada más en México, en el mundo. Lo que no existen son como proyectos lo suficientemente adecuados como para poder jalar ese dinero con la confianza que se requiere. Y básicamente nuestra chamba como desarrolladores es tener la capacidad de llenar el ojo, por ejemplo, a personas como Víctor, como Enrique, otros banqueros que ya conocemos, a través de estudios de mercado bien hechos como los tuyos, ¿no? Que hagan sentido, ¿no? Claro. Para que ellos tengan ganas de prestarte dinero y con eso tú puedes crecer. El crédito, sin duda, siempre será la herramienta más poderosa que tú puedes tener para crecer si lo usas de una manera sana, con proyectos sólidos, con proyectos con una visión de mercado profunda y sobre todo 100% enfocados a las necesidades que existen, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, Fede, pregunta puntual en base a lo que estás comentando ahorita. Nos ha tocado, y nosotros como 4S nos ha tocado tener la experiencia desde Tijuana hasta la Patagonia, toda Latinoamérica, y nos hemos dado cuenta que existe un mal bien importante en toda Latinoamérica que no es exclusivo de México, que es el tema de la planeación, en donde en México un proyecto te juntas con un desarrollador y a los 6 meses ya quieres salir a la venta, cuando 6 meses pues a veces no terminas de planear adecuadamente un proyecto, porque la parte legal, la parte financiera, es más la parte, el proyecto ejecutivo como tal, ni siquiera no tiene nada costeado, entonces después viene todo el tema de sobrecostos, y México no está entre los peores. Hay países en donde conoces un cliente y a los 2 meses quieres salir a la venta. Después de todos estos elementos que tú mencionas, en donde y confirman, Víctor Manuel, y confirman Enrique, oye, pues hoy en día, pues lo que te fijas es que el desarrollador tenga un proceso, que analice bien su mercado, que analice bien qué es lo que va a hacer, un buen producto, etc. Eso nos lleva al punto en donde hoy en día la parte de planeación se le tiene que tomar mucho más fuerza de la que estamos acostumbrados en México. Por supuesto, de hecho, considero que la planeación de todo proyecto es la base. No nada más tiene que ver con el hecho de que planees en qué zonas quieres comprar terrenos, ¿no? Tienen que ser terrenos que, naturalmente hablando, tengan esa virtuosidad legal como para permitirte edificar el número de viviendas que tú estás aspirando a, ¿no? Que te permitan de algún modo acceder a esa densidad que tú deseas. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con una planeación legal muy estricta. O sea, esto es básicamente hacer
proyectos no es rocket science, pero sí requiere de una expertise muy claro en la parte legal, desde entender que requieres un alineamiento, un uso de suelo, un programa de desarrollo urbano que garantice que tu proyecto funcione, que puedas tener una manifestación de construcción, que tengas la capacidad de tener un programa de protección civil, que tengas, digamos, todos tus papeles, digamos, bien en el mapa para que no se te vaya ninguno, que no falles con temas ambientales, que si requieres algún programa especial, pues también puedas, o sea, digamos, sepas cómo tramitarlo para obtener el documento que tú necesitas y sobre todo tener en ese sentido tu proyecto sólido. La tercera, y no menos importante, a la que siempre se le va a la mayor parte de la gente que quiere hacer algo al vapor es, o sea, tu proyecto es ingeniería pura. Me explico, básicamente tú que necesitas un buen proyecto arquitectónico que además de todo tenga una ingeniería detrás. ¿A qué me refiero con ingeniería detrás? Me refiero con una ingeniería eléctrica, una ingeniería hidrosanitaria, una ingeniería de todo tipo, una ingeniería estructural que garantice que, pues bueno, la seguridad de tu construcción pues está al 100%, y obviamente estos temas de lo que te hablo son 100% planeación. Si tú tienes eso claro y eres capaz de tener, digamos, esos temas en orden, una ingeniería clara, un catálogo de conceptos preciso con lo que tú vas a estar realizando en campo, con el que tengas más o menos un costeo bien identificado de tu proyecto, creo que con eso llevas el 80% de gane. Ahora, si tú hiciste el análisis de mercado lo suficientemente bien como para saber que estás haciendo un producto del tamaño, con el número de recámaras, con el tipo de necesidades que tiene tu consumidor, estás hecho. Entonces, sí, la planeación es bien importante. Y eso es algo bien en nuestro país, ¿eh? O sea, yo creo que al final, nosotros como mexicanos, o sea, si queremos que nuestro país crezca, debemos enfocarnos en dedicarle más tiempo a nuestra planeación y menos tiempo a la ejecución. Si no somos capaces de desarrollar ese mindset como emprendedores, como empresarios, como desarrolladores, como mexicanos, otro gallo nos va a cantar en las siguientes décadas. Claro, totalmente. Ahorita tocaste un tema de mercado importante, de entender el producto, y aquí hay una duda específica. ¿Qué has visto tú hoy en día digamos que desde la visión financiera? ¿Tú crees que para las instituciones financieras o para los bancos o para toda la gente que presta dinero, existe alguna diferencia hoy en día en los tipos de producto? O sea, ¿tú ves que hay una preferencia por vivienda, o si hay una preferencia por vivienda vertical o vivienda horizontal, o vivienda premium, o productos de interés social, o ves que hay algún segmento las instituciones financieras pongan atención o le den prioridad o vean que hay algo que esté creciendo o hay algún patito feo en esta crisis? ¿Cómo ves al mercado? ¿Qué opinas en ese sentido? Pues mira, coincido un poco con la visión que nos mencionó Víctor en su participación anterior. Obviamente, pues bueno, mientras más cara la vivienda, existe un mayor impacto en la demanda debido a este largo confinamiento, ¿no? Y obviamente, pues mientras más barata es la vivienda, sobre todo en sectores de 400, 1.500.000, dependiendo de la zona, en la Ciudad de México de 2 millones a 4 millones, son segmentos muy dinámicos. Lo que sí te puedo decir es que no creo que exista un patito feo. Yo creo que lo que existe es una lógica en la toma de decisiones, ¿no? Si tu análisis de mercado o la decisión por la que tú estás desarrollando una vivienda de arriba de 5 millones, 6 millones, le hace sentido a tu socio, o sea, tienes un market comp profundo, pues bueno, al final es un negocio que también será exitoso porque también existe una demanda en esos sectores, ¿no? Producto bien hecho, con calidad, que no esté hecho de producto desechable, ¿no? Con tabla roca que casi escuchas a veces, o sea, estiras la mano y pues puedes tomar la cerveza de tu vecino, ¿no? Claro. Entonces, claro. digo, mientras haga sentido lo que estás haciendo, no creo que exista ningún proyecto que sea un patito feo. Pero bueno, si nos vamos un poquito a lo que son las probabilidades, como buen ingeniero, ¿no? Yo lo que haría es enfocarme en donde existe pues la mayor demanda, ¿no? A mí la vivienda de interés social siempre me ha parecido un mercado, es otro animal completamente distinto, es algo a lo que yo no me dedico, requieres tener un tamaño operacional y una capacidad operativa en distintas regiones
como dicen los gringos, second to none, ¿no? O sea, Claro, claro. y es otro mercado, pero bueno, o sea, sobre todo enfocado en la vivienda de clase media y residencial, que es básicamente donde yo creo que también existe una oportunidad de crecimiento importante en zonas urbanas, sobre todo en vivienda vertical. Pues yo creo que si tú haces tu análisis bien y tus números hacen sentido, pues te va a funcionar. Había un tema que inclusive me encanta tocar, ¿no? Que me preguntan, oye, ¿y cómo ves para que desarrollemos un proyecto para second home o segunda casa o casa de vacaciones en alguna parte? Digo, si la gente está batallando para comprar su primera casa, ¿no? O su casa principal, ¿no? Con el COVID, pues bueno, pensar en un mercado, digamos, de vacaciones, pues en términos generales podría no hacer sentido. Claro. Sin embargo, también tenemos que recordar que este largo confinamiento, a mucha gente acomodada que estuvo encerrada en su casa durante 3 meses, pues lo que le llevó a replantearse era la importancia de tener una casa en la playa o una segunda casa donde pudiera trasladarse en caso de que se extendiera, ¿no? Y cosa que está pasando, esta pandemia la vamos a vivir por lo menos otro año más en México. Claro, ¿no? totalmente. Última pregunta ya para poder terminar esta interesante plática, y es una pregunta que empezaré con Enrique, pero me gustaría que tanto Federico como Víctor Manuel pudieran opinar algo al respecto. Y ¿cuál es el futuro de los diferentes instrumentos financieros y fuentes de financiamiento que vemos en México? Vemos ahorita, Víctor Manuel habló un poco del tema del crowdfunding y habló de cosas que están creciendo. Adicional al crowdfunding, ¿vemos alguna otra tendencia que ya venía cocinándose y que vemos en el corto plazo que entrará a México? Y también la pregunta es, después de esta pandemia, ¿veremos una mayor flexibilización del sistema financiero? ¿Ampliaremos las oportunidades? Yo pongo el ejemplo de países como Guatemala. Ojo, Guatemala, que tamaño, proporción, país México, creo que tiene una escala completamente diferente, en donde en Guatemala tienes créditos hipotecarios a 15, 20 años para oficinas, un producto específicamente que no existe en México, o existe financiamiento para lotes campestres, digamos que hay una mayor versatilidad. Vemos que después de esta pandemia, ¿habrá alguna tendencia que crecerá más rápido? ¿Vemos algo que no estaba viendo y que ahorita lo estamos viendo? ¿O veremos una flexibilización del mercado? ¿Qué es lo que va a ser? ¿O nos vamos a quedar exactamente igual, Enrique? O sea, simplemente estamos en crisis económica y retomaremos el camino, estaremos bajo las condiciones que tenemos en México. ¿Qué opinas en ese sentido? No, yo creo que el quedarnos igual, para mi gusto, es resignación y no necesariamente debería de ser así, porque me parece que el sector tiene algunos fundamentales muy sólidos, o sea, el bono demográfico, la demanda potencial, el rezago habitacional, digamos, las tasas de interés, que hoy en día me parece que históricamente son las más bajas que hay para el comprador, y si vemos la tendencia de la TIE hacia el desarrollador, pues ha venido disminuyendo. Y entonces yo creo que quedarnos como estamos hoy no lo siento para este país, ¿no? O sea, a mí me parece que las oportunidades siguen existiendo. En términos de estos instrumentos de inversión que se vienen manejando, sin duda el crowdfunding que se ha mencionado, que mencionó el licenciado Requejo hace un momento, eso va a ir evolucionando. Sin embargo, a mí me parece que son tendencias que finalmente para el desarrollador de la vivienda, pues es mucho más complejo que tomar un crédito puente, en donde el crédito puente para mí es el mejor crédito que existe. O sea, tiene plazo, no exiges un capital, te pagan con la venta de vivienda, y que finalmente son mercados y son desarrollos que se van a ir dando, pero a mí me parece que este tema de inversión, sin duda, hacia el desarrollador de la vivienda está abierto. Me parece que esto tendrá que ir evolucionando con el crowdfunding, y además de eso es un dinero caro. Nosotros lo que estamos viendo es que primero es un dinero caro, segundo que el desarrollador, dependiendo los inversionistas o dependiendo esa captación de recursos, a veces le cuesta más trabajo estar negociando uno por uno con los inversionistas que negociar con una institución financiera. Sin embargo, es una tendencia y ahí está puesta. Y me parece que también hay fondos de inversión que tienen o que prestan
para el desarrollo del mezanín con condiciones, digamos, de mercado, con rendimientos altos, pero que de alguna manera sigue siendo viable. Y por último, pues, si bien es cierto, hay algunos inversionistas que en el caso de nosotros, o sea, en el caso de nosotros como SOFOM, pues llegan, están dispuestos a invertir con digamos, con una inversión del 70 al 75% del valor del crédito, con un 25% nuestro, pero que además de eso esperan rendimientos muy altos. Y esos rendimientos altos muchas veces hacen inviables los proyectos. Entonces, a mí me parece que si finalmente, y complementando y conjugando con lo que dijo Federico hace un momento, la vocación de la tierra, la ubicación más la ubicación y más la ubicación, van a ser finalmente los proyectos viables. Creo que vivienda residencial, vivienda vertical, tienen conceptos diferentes, pero a mí me parece que el mercado está abierto, que no debemos de detenernos, que hagámoslo con un reto importante que se llama velocidad pero prudencia, o sea, esa conjugación difícil, pero que yo creo que es bastante viable. Y al final de cuentas, pues eso es lo que nosotros estamos viendo en esta tendencia. Okay. Federico, ¿qué opinas? ¿Cómo ven las cosas? Mira, fíjate que hemos tocado un tema importante, ahorita que Enrique y también Víctor lo mencionó, el crowdfunding. A todo el mundo nos ha hecho ruido el crowdfunding. Yo creo que el crowdfunding para un fondeo, digamos, de proyectos puede llegar a ser muy caro. Coincido con el punto de ambos, ¿no? Sin embargo, creo que para los desarrolladores lo que se nos está abriendo es una nueva puerta de algo que se llama crowdselling. Me explico. Lo que podríamos nosotros es, con los rendimientos que espera la gente que mete el dinero para prestarle al desarrollador, lo que podemos hacer es organizar ventas, digamos, claro, que accedan a distinto tipo de inversionistas, se les vende una unidad a través de una entidad legal bien identificada y que al final esa entidad pues pueda rentarse y entregarle dividendos a los inversionistas. Creo que ahí es donde radica como la utilidad que podríamos tener ahorita con esta apertura digital, ¿no? Y con todo este cambio que se ha acelerado con esa situación que estamos viviendo, pues no perder de vista el crowdselling. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Alguien me preguntó aquí en el chat que cómo veía el apetito de los por México. Bueno, pues de entrada, pues como ustedes saben, pues nos trabajamos con un fondo institucional extranjero, básicamente canadiense y otro americano. Y pues bueno, yo lo que noto, por ejemplo, es que nuestro país siempre ha tenido oportunidades interesantes para invertir. Lo que creo que a nosotros nos ha costado trabajo es que esa persona que llega a tu país entienda las oportunidades que representa el estar en México. México es una gran nación, es una nación que de entrada, pues bueno, tiene un bono demográfico interesante, 130 millones de habitantes, y tiene, además de todo, un apetito por cierto tipo de productos, en este caso la parte residencial, y además de tener ese apetito, tenemos rendimientos muy interesantes. Si tú ves los países de la OCDE, por ejemplo, solamente un país de la OCDE, que es Turquía, paga más rendimiento que nosotros, ¿no? Somos un mercado que al final, o sea, también es interesante. Yo lo que creo es que pues tienes también que, o sea, para acceder a esa inversión extranjera, lo que tienes que hacer es hablarle al oído, hablarle bonito y sobre todo con lo que ya se ha tocado, o sea, que tengas un proyecto que haga sentido. Si lo que tú haces no tiene sentido, no vas a conseguir dinero de absolutamente nadie, ¿no? O sea, porque si no tienes ubicación, con vocación de tierra y demás, nunca vas a lograr que alguien pues te pueda inyectar ni un centavo de capital, ¿no? Muy bien. Para terminar, Víctor Manuel, ¿qué esperamos? ¿Qué nuevas tendencias? ¿Hay algo que veas que está cambiando? Y también preguntarte, ¿ves el sistema financiero con apetito de voltear a ver otros productos como el que mencionaba de financiamiento hipotecario para oficinas, que hoy en día en México no lo tenemos como tal el producto, nada más para vivienda? Vemos que vamos a ampliar la gama de productos, vemos alguna tendencia que se está integrando, o vamos a seguir por el mismo camino donde México
se puede percibir como un modelo bastante sano desde la visión financiera, pero también conservador en ese sentido. Te tenemos en mute. Creo que las cosas siempre cambian. Okay. Constantemente. Cambia la situación económica por políticas gubernamentales, por políticas empresariales, por políticas externas o internas. Cambia ahora por la pandemia que todo el mundo sufrimos. No nos vamos a quedar en el mismo lugar. Aquí yo veo el problema muy sencillo. El crowdfunding o el crowdselling y algunos otros que aparezcan no son más que una manera de captar recursos del público lo más barato posible para ponerlos a disposición de los constructores, de los promotores, lo más barato posible. Ese es a lo que se dedica el intermediario bancario. Tomar dinero del que le sobra y prestárselo al que le falta. Tan sencillo y tan simple como eso. Las variadas formas de hacerlo seguirán apareciendo en el mercado. Las tradicionales van a continuar y poco a poco se van a ir modificando. Los bancos, para la banca en general, el sector hipotecario representa entre el 8 y el 12% de sus activos. Para algunos bancos más, para otros bancos menos. Entonces, no es el tema vertical de la banca. Cuando hay algún problema, los bancos, como el dinero lo exige, tienden a ser conservadores. Ahorita estamos en un proceso en que la banca tiende a ser conservador. Pero también hay otros, no todos los bancos operan de la misma manera. Porque hay algunos que están esperando oportunidades en el mercado. Como no todos los mismos promotores trabajan de la misma manera. Recientemente con un par de promotores, uno de Monterrey y otro de Torreón, y me dijeron que los últimos 18 meses, uno dijo que el último año, los últimos 12, otro dijo que los últimos 18 meses han sido los mejores meses de su empresa, porque cuando algunos promotores se retrajeron, ellos vendieron, tenían producto y hicieron más. Entonces, este es un mercado de oportunidades. Ahora, estamos pensando, lo que debemos de modificar es la forma de pensar. Estamos pensando en la vivienda tradicional, en el sentido de la vivienda residencial o la vivienda media. Insisto, creo que estamos dejando de ir una vivienda que tiene que ser muy importante, en donde necesitamos innovar, necesitamos darle nosotros viviendas a las periferias de las ciudades, no que valgan 400,000 pesos, sino que valgan 250,000 pesos. Viviendas que nosotros podamos construir y transportar en camiones a los pueblos, a los lugares alejados, y que lleguen y se armen. Y no estoy hablando de fantasías, esto se hace desde hace varios años. Hay constructores que hacen 5, 6 o 10,000 viviendas de esta naturaleza. Claro. Y son vivienderos muy fuertes que trabajan a la chita callando. Entonces no son los que salen a todas las reuniones, pero son empresarios muy fuertes. El mercado básico, el mercado importante, el mercado millonario en número de personas, está en las viviendas de bajo valor. Al año se construyen en México entre 800,000 y 100,000 y 1 millón de viviendas, pero solamente se construyen por arquitectos y con normas públicas entre 150,000 y 200,000, y el resto se construye a la buena de Dios en las ciudades perdidas. La construcción, exactamente. Entonces, estamos creando un problema social muy importante y necesitamos nosotros, pero aparte estamos dejando de ir un mercado, estamos dejando de ir el negocio, y eso es lo que nosotros necesitamos innovar. Okay. Creo que desde el proyecto hay que modificarlo, en donde cada quien genere su energía eléctrica, en donde cada quien tenga una forma de procesar las aguas residuales. En Yucatán ya se usa, y se usa masivamente. Entonces, claro, totalmente. podemos nosotros utilizarlo. En fin,
necesitamos diseñar casas para que se trabaje desde la casa. Yo aquí, para poder trabajar, tengo que estar callando a todo el mundo, porque en mi casa, bueno, es un torneo de pláticas, porque no están acostumbrados a mirar al señor en la casa, quitándoles a ellas el tiempo y mortificándolas. O sea, no estamos preparados para trabajar en casa. No hacemos las casas para que también la persona, el señor, tenga la conectividad necesaria y el lugarcito específico para que pueda trabajar como ahorita lo estamos haciendo, en mi caso con dificultad. Entonces, perfecto. Esta pandemia y la era digital nos está dando la oportunidad de cambiar, pero cambiemos todo desde el diseño, obviamente con orientación al mercado. Afortunadamente tenemos un inmenso mercado con ese bono gráfico que se ha mencionado, que lo dijo Enrique Ayón. Eso es lo que quería. Gracias, Víctor. Pues agradecemos los comentarios de los tres. Agradezco la plática, muy enriquecedora. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Memo, te cedo la palabra. Gracias por invitarnos a los cuatro a este foro. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, Víctor Manuel, la verdad, alentadoras tus palabras. Nos gusta siempre escucharte. La verdad es que toda la visión que tienes ya de tiempo para atrás es agrega bastante valor y sobre todo en la situación que estamos viviendo. Federico, muchas gracias. Por compañeros también muy buenos todos tus principios, todos tus comentarios. Y Enrique, un gusto conocerte y agradecerte también el panel. Nacho, felicidades por el panel y agradecerles y esperamos verlos pronto y poderles darles un abrazo como se debe. Claro, sí. Igualmente. Hasta luego. Un gusto a todos estar con todos. Mucho con Enrique, con Víctor, Guillermo. Un saludo a Nacho, todos. cuídense. Adiós. Saludos a todos, abrazo para sus familias. Igualmente. Hasta luego. Enrique, un abrazo. Igualmente, que les vaya